Recibimos esta mañana con mucho gusto al señor diputado Jorge Gandini, precandidato a la Intendencia de Montevideo para las elecciones municipales de 2015. Gandini, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto acompañarlos. Igualmente para nosotros. Bueno, mantuvo ayer una reunión, usted y el resto de la bancada que respaldó a Jorge Larrañaga, con el líder de Futuro Nacional. Algunas cuestiones ya las hemos planteado aquí al comienzo del noticiero. ¿Cuál es su, digamos, mirada sobre ese encuentro de ayer? Fue una reunión muy positiva, en un trato muy agradable, un reencuentro con Jorge, que más allá de los temas políticos que consideramos, a muchos nos dio la alegría y la tranquilidad de verlo en carrera, de verlo otra vez replanteándose el futuro desde la óptica de su responsabilidad, de la óptica de su obligación. ¿Le llamó la atención a que el discurso del domingo, por ejemplo, lo impactó? Sí, a todos nos impactó, pero veníamos en una secuencia de impactos, nos impactó Bueno, claro. el resultado y era lógico que allí hubiera una señal fuerte de Jorge, pero además una señal muy blanca y muy responsable, que fue la de ir al directorio del Partido Nacional y sellar allí el reconocimiento del resultado electoral y ponerse al servicio. Yo creo que ir a la casa del partido y darle un abrazo a quien ganó es decir, aquí estoy, sigo estando al lado del partido y cuente conmigo, ¿no? Bien, está en carrera otra vez, lo ha dicho usted. Yo creo que Jorge, sí, Jorge está en carrera. El asunto es qué lugar va a ocupar. Ayer todos nos quedamos con una idea, confirmando una idea. El liderazgo de Jorge Larrañaga está intacto, porque él encarna ese liderazgo y porque todos lo reconocemos y lo necesitamos en ese papel. Y entonces la primera cosa importante es, Larrañaga sigue siendo el líder de casi la mitad del partido, es quien lo unifica, es quien lo conduce y por lo tanto quienes estamos en su movimiento le decimos, la decisión es tuya, confiamos en lo que decidas que va a ser lo mejor para el partido. Desde su punto de vista, ¿deberían ajustarse los tiempos? ¿Debería existir un cronograma para esta definición? No, yo creo que los tiempos son los que las circunstancias vayan generando. Hay un tiempo de la persona, es un tiempo humano que requiere para mirar bien las cosas. Si Jorge se hubiera apurado, le hubiéramos criticado que se apuró. Esa es la verdad. Él se tomó el tiempo y ahora todos decimos, se tomó un tiempo. Está bien tomarse un tiempo, no hay apuro objetivo. Las elecciones internas se adelantaron un mes. O sea, si estuviéramos en el periodo pasado o en el anterior, todavía no habrían acontecido las elecciones internas que siempre son el último domingo de junio. Así, ¿qué apuro hay? El frente se apuró, se está apurando, por razones legítimas e internas. Nosotros no tenemos esa necesidad. O sea que las cosas tienen su tiempo y van a ir decantando. ¿Es la fórmula ideal para el Partido Nacional hoy Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga? Esa es la fórmula natural. Es la que sella las dos corrientes partidarias que el partido siempre tuvo. El partido es fuerte porque tiene dos corrientes históricas fuertes y la fórmula natural hoy, visto el resultado del 1 de junio, es esa, es la lógica, porque además reúne y encarna el poder real, digámoslo así, los dos líderes de los dos movimientos. Todo indica que ese sería el camino más deseable, pero no alcanza con estar allí, se requiere la actitud y bueno, ese es el tiempo que estamos necesitando, es decir, Larrañaga está mirando no solo qué decisión toma, sino en qué condiciones las toma y de qué forma las toma. Bien. Eso es muy importante. Jorge, se requiere la actitud, dice usted. ¿La actitud de quién o de qué? De todos nosotros, pero se requiere también la actitud de los líderes. Entonces, me parece que ahí tiene que decantar una serie de visiones y de miradas que quienes tienen más información y más responsabilidad las tienen que ir tomando. Bien. Nosotros ayer le fuimos dando insumos a Larrañaga, nuestras visiones de cada uno, que son a veces las del territorio en el que uno está, la de la realidad o la agrupación a la que pertenece, y esos son insumos para tomar decisiones, pero la decisión es de él. Correcto. Jorge, de aquel 1 de junio a hoy, o sea, de aquel hombre golpeado al que usted vio ayer, ¿hay una tendencia a que finalmente se acuerde la fórmula, más allá de que después estará el debate, o antes estará el debate programático? Bueno, yo creo que tenemos que estar en el punto de equilibrio entre dar nuestra visión, pero ser respetuosos de la decisión. No hay nada peor que hacer trascender o hacer decir, como vi en algún medio,
que hay presiones sobre Larrañaga. Larrañaga no es una persona que se mueva por presiones, más es al revés. Si lo presionan, reacciona al revés porque tiene una enorme dignidad personal. Entonces, creo que hay una persona que está asumiendo el cúmulo de responsabilidades que tiene en un nuevo escenario que no estaba planteado. Hoy tiene que plantearse otro escenario y por lo tanto su liderazgo tiene otro lugar en el partido, pero es un lugar muy importante. Y de eso vamos hablando. Y lo veo obviamente, en una actitud absolutamente responsable de ese liderazgo. Usted ha puesto mucho énfasis en esa condición de líder que tiene Jorge Larrañaga. Apenas transcurrieron algunas horas de la elección interna, se preguntaban algunos analistas y algunos integrantes del Partido Nacional si no era tiempo de buscar aquella renovación en ese liderazgo de Futuro Nacional. No está planteado, nadie ha cuestionado eso, ni nadie ha dicho hay liderazgos emergentes. Yo creo que ese no es un tema que esté hoy presente. Por el contrario, todos estamos planteando que su liderazgo está más vigente que nunca y el partido lo necesita. No es una instancia de sucesión la que se abre. Para nada. Vamos a lo programático ahora. Allí hay ahora una consideración respecto a la necesidad de compatibilizar, de empatar algunas cuestiones que los mantuvieron distanciados en la campaña interna. Usted ha mencionado matices, sin embargo hay cuestiones que me parece van mucho más profundo, como la baja de la edad de imputabilidad sostenida por un sector y el rechazo a esa posibilidad desde el otro sector del Partido Nacional. Yo creo que ese no es un tema del programa, ese es un tema que ya está laudado, será definido por un mecanismo de democracia directa. La gente será la que ponga o no el papelito para la reforma constitucional. O sea, cuando acuerden un programa único en el Partido Nacional, este tema no debe estar incluido. Creo que no, porque tomaremos lo que la gente diga. No tenemos que poner en el programa que vamos a bajar la edad de imputabilidad o que no la vamos a bajar. Eso lo va a decidir la gente. Ya quedó fuera de la autonomía de los partidos políticos o del próximo gobierno. El próximo gobierno deberá hacer lo que la gente diga. Y después, como es un mecanismo de democracia directa, es la gente la que decide y probablemente un sector u otro podrá decir o podrá recomendar votar de una manera o de otra. Pero no es un tema del programa. Eso no va a ser una dificultad, digamos, a la hora... Yo creo que ese es el menor de los problemas. ¿Y el mayor? Bueno, creo que son instrumentales. Los dos sectores tenemos una visión muy crítica y preocupada de cómo está la educación pública y el rol que juega en el desarrollo de un país y en la justicia social, la integración social, la educación pública. La educación pública tiene recursos y dinero suficientes, pero no están bien utilizados. Somos críticos en su conducción y en su orientación. Ahí no tenemos diferencias. El único punto está en si en los órganos de conducción de la educación mantenemos vigente la ley que incorporó un representante de los docentes en cada uno de los consejos y dos en el Consejo Directivo Central, o si se cambia la ley y se vuelve al sistema anterior donde todos los integrantes de la conducción son designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. Ese es un punto. A nosotros creo que nos preocupa que el mando de la educación, y en eso tenemos coincidencias, vuelva a los representantes del pueblo a través de los representantes que elige el Senado y no quede en la visión corporativa. Eso se puede hacer con el doble voto que ya está, sí. Se puede hacer mejorando la representatividad del sector político, pero nos parece, por lo menos eso estaba en nuestra propuesta, que digamos, el sector docente puede mantener a sus representantes. Lacalle Pou sostenía que hay que cambiarlo. Bueno, ese es un punto en el que tenemos que conversar, pero no hacia el fondo de la cuestión. El fondo es el mismo. En su momento, Lacalle Pou anunció quién sería su ministro de Educación y Cultura, marcando el rumbo de lo que sería su política en materia educativa. Y eso generó como cierta inquietud en el sector de Jorge Larrañaga. ¿Hoy ese será un tema a debatir? No lo sé, no estoy en ese ámbito de decisión. Lacalle Pou lo hizo en el marco de la interna y nombró un querido compañero que tiene una gran preparación y formación, como es Pablo da Silveira, pero eso también es materia de conversación entre Larrañaga y Lacalle. ¿No es un nombre cantado para un eventual futuro gabinete? Bueno, podrá serlo. Hay muchas responsabilidades en materia educativa. Importa el ministro, importa el presidente del CODICEN, que es el que tiene mando directo sobre la educación autónoma. Todas esas cosas deberán conversarse entre ellos. Todavía resuenan aquellas palabras de Jorge Larrañaga en sus discursos diciendo no planten. Allí hay otra diferencia, ¿no? ¿Se acuerda?
allí hay otra diferencia, porque la calle Pou sostiene otra postura, por lo menos el autocultivo de marihuana. La calle Pou fue parte de una iniciativa parlamentaria para, digamos, permitir el autocultivo. Esta ley fue mucho más lejos a esa idea original, con los clubes de membresía, con una organización, con un organismo de contralor, que es un desastre su instrumentación. Creo que coincidimos en que la ley hay que derogarla. Luego podrá haber alguna iniciativa puntual y concreta vinculada al autocultivo. Pero esta ley, aunque posibilita el autocultivo, nada tiene que ver con la iniciativa parlamentaria que llevó adelante en su momento como diputado la calle Pou. Yo creo que ahí no tenemos tantas diferencias porque lo principal es que para nosotros esta ley debe derogarse y en eso todo el partido está de acuerdo. Bien, seguramente apelará a lo políticamente correcto, no admitirá que hubo cruces en la interna del Partido Nacional, reproches por la votación de cada uno de los sectores, de cada departamento. Me consta que hay algunos que están procesando ese debate internamente. Pero usted ha señalado, ha sostenido que debería revisarse la votación en Montevideo en atención a los respaldos que obtuvo el otro bloque que lo confrontaba en alguna medida en esta interna. No. Yo sostuve que hay que revisar la votación en Montevideo y de hecho se está haciendo por un recurso que presentamos a la Corte, porque las irregularidades en la organización del acto electoral fueron muchísimas. Y ahora hay que pensar en la elección que viene, donde si llegamos a estar una semana para dar el resultado definitivo, tenemos un incendio en el país, porque después de eso al mes hay balotaje. Estamos acostumbrados a una corte electoral que a las 8 de la mañana ya nos dice el resultado definitivo de todo el país en el último rincón del país. Y todavía, mire, antes de ayer se encontró una urna en Montevideo que a pesar de que se dijo 100% escrutado en el escrutinio inicial, faltaba esa urna. No, estaba cerrada, nadie la había tocado, así que 100% no podía tener. Hay una cantidad de irregularidades. Estamos en ese proceso de un escrutinio contando voto a voto y aparece muchas irregularidades. Entonces, creo que ese es un buen insumo para el debate que tenemos que tener sobre cómo va a ser la próxima elección. Bien, eso tiene que ver con lo procedimental vinculado a la Corte. Eso fue lo que yo planteé. En relación a los temas internos de los sectores, estamos todavía lejos de procesar un debate. Por lo primero hay que despejar lo importante, que es cómo se planta el sector, que tiene una enorme cohesión con el liderazgo de Jorge Larrañaga, y luego veremos qué pasa con cómo analizamos lo que pasó en Montevideo, con el respeto a los resultados que son incuestionables. El respeto a los resultados. Hoy decíamos ese tamiz por el que seguramente debió pasar Jorge Larrañaga a la hora de pronunciar su discurso, ¿no? Eso de los sentimientos, del dolor. ¿Hubo algo de eso cuando usted le declaró al Radio El Espectador? Dice, con todo respeto, Verónica Alonso nunca nos acompañó en nuestra candidatura a la Intendencia, obviamente, ella no lidera, su agrupación sacó muy pocos votos, es un gran conglomerado de 70 y pico de agrupaciones, las grandes triunfadoras fueron las listas de la Iglesia Dios es Amor o algo así, que lidera el Pastor Márquez, son como 70 listas, si usted mira los resultados son chicos, pero en 70 todo suma. ¿Se arrepiente de esto? No porque tiene el contexto de un comunicado que así se leyó, que, bueno, hacía alusión a esas cosas. Yo creo que tenemos luego que analizar cómo son los mecanismos de la elección interna y cómo pueden funcionar. Nuestra agrupación, por suerte, votó muy bien, nosotros reunimos algo más de 17.000 votos, nos faltaron, pensábamos sacar más, pero la 250 en sí misma es la tercera lista más votada en Montevideo dentro del Partido Nacional, y eso, bueno, nos satisface en que por lo menos nuestra estructura estuvo presente. Pero usted cuestionó ese respaldo que obtuvo. No cuestioné, expliqué y lo dije con todo respeto, pero era también para explicar que no todos los sectores de Alianza Nacional, las agrupaciones, nos han dado el apoyo en su debido momento a nuestro camino hacia la Intendencia de Montevideo. Pero creo que todo eso va a estar en conversaciones que tenemos que tener con mucha madurez, quienes somos hoy protagonistas del tiempo que se viene, ¿no? Bueno, algunos dirigentes de estos sectores de la Iglesia han manifestado su malestar por sus declaraciones y de hecho el escenario político o el mapa político de Montevideo tuvo estas variaciones que ahora condicionan o no su candidatura. Bueno, yo creo que lo que más, la novedad, digamos, es una interna del partido que en Montevideo le da claras mayorías al sector que lidera la calle Pou. Y hoy son manos, tienen, digamos, la mayoría en la convención del partido. Y el partido, como decíamos al principio, tendrá que reunir su nueva convención y tendrá primero que proclamar la abstención para poder ir en el partido de la Concertación. Y luego tendrá que decirle al partido de la Concertación, nuestro preferido para ser nominado por el partido de la Concertación como uno de los candidatos es fulano de tal.
Y eso lo resuelve la convención. Y en la convención estaremos casi 2-1 los convencionales de uno y otro sector. Por lo tanto, el herrerismo tiene allí la llave del próximo candidato. No hay próximo candidato propuesto, no hay otro candidato, pero puede haberlo. Jorge, se notaba que su candidatura era casi natural dentro del Partido Nacional y en consecuencia también dentro de esta nueva configuración política que es el Partido de la Concertación. ¿Esto cambió entonces ahora? No. A ver, lo central para un candidato es que la gente sintonice con el candidato. Bueno, yo creo que eso no cambió, es mi A pesar de ese resultado en Montevideo. No votamos candidato a intendente, votamos candidato a presidente y convencionales. Ese tema no estuvo en la consideración pública. Yo no hice campaña diciendo Gandini intendente, dije Larrañaga presidente. Creo que ese es un tema que los convencionales tendrán que analizar. Nuestro sistema establece que la gente elige directamente al candidato a presidente, pero elige un órgano del cual saldrá el candidato a intendente. Es una elección indirecta. Bueno, ese órgano soberano tendrá que verlo. Yo sigo siendo interesado, candidato a ser candidato. Bien. Pero también quiero decir que yo llegué allí haciendo una opción. Yo no fui candidato de la lista 250, no pude figurar en ninguna lista, ni en la 2014 ni en la 250, porque hice una opción. Ahora, también es cierto que dentro del Partido Nacional en Montevideo ninguno de mis colegas, es decir, la primera línea no hizo esa opción, y por lo tanto ninguno de ellos puede ser candidato, porque no hicieron esa opción, y al ir como convencionales o candidatos a convencionales por el Partido Nacional, ya no podrán ser candidatos por el Partido de la Concertación. Es decir, acá Gandini sigue. Anoche tuve directamente una reunión de vecinos sobre este tema con Montevideo Se Puede, que es mi movimiento departamental, siguiendo en el camino del trabajo por Montevideo, y voy a seguir elaborando y trabajando. Ahora, si hay otro que venga, no podrá ser nadie de los que están en el plantel político, tendrá que venir de afuera. Si hay uno mejor, yo con las dos manos lo voto, porque creo que lo mejor que hemos hecho hasta acá es haber desencadenado un proceso que nos llevó hasta acá. Empezar a discutir mucho tiempo antes esto, instalar Montevideo en el debate y en el interés del Partido Nacional, provocar tantos mecanismos que hasta se creó un partido para poder ganar en esta alianza política que puede ganar, y ahora entonces estamos en un punto en el que hay que decidir los candidatos. Sobre estos ejes transitará la charla que mantendrá con Luis Lacalle Pou. Yo voy a mantener alguna charla en algún momento, pero primero tiene que despejarse un montón de cosas, y antes que con Lacalle Pou voy a hablar con Larrañaga. A ver, porque había trascendido justamente eso, que era inminente un encuentro con Lacalle Pou. No sé dónde salió eso. Yo con Lacalle Pou estuve... Pero le consta la versión. Sí, me consta la versión. Estuve el martes en sala, el martes enseguida de la elección, charlamos con él y con otros un buen rato, la prensa nos vio, saca sus especulaciones, pero no fuimos más allá. Y en algún momento dijimos, bueno, en algún momento tendremos que hablar. Ni siquiera dijimos de Montevideo, pero obviamente que en algún momento tendremos que hablar. Pero tiempo al tiempo, y las cosas primero son las nacionales. Y yo también tengo que hablar de estos temas con Larrañaga, pero no lo voy a agobiar ahora. Primero tengo que hablar con Larrañaga, después hablaré con Lacalle Pou, y después veremos en qué momento, si antes de las elecciones nacionales o después ya en el verano, con gobierno nuevo, o por lo menos sabiendo quién será el próximo presidente, en qué momento la convención del partido decidirá quién es el candidato. Porque el asunto ¿es ahora en los próximos meses, antes de la elección nacional, o es después de noviembre cuando sepamos quién es el próximo presidente? ¿Y no se agotan los tiempos, Jorge? Bueno, yo creo que cuando más lejos tomamos la decisión, menos margen le dejamos a los candidatos, pero es posible. Explíqueme un tema de procedimientos. Ahora el Partido de la Concertación obtuvo la validación electoral el domingo, o sea, está legitimado. ¿Y ahora qué proceso sigue? Ahora el Partido de la Concertación tiene su convención departamental, que es la que tiene que elegir a él o los candidatos a intendentes. Pero políticamente debería reunirse la convención del Partido Nacional, proclamar la abstención con la Corte Electoral adelante, y luego de eso decir quién va a proponer al Partido de la Concertación en la alianza que tiene para que lo nombre candidato. El Partido Colorado tiene que hacer lo mismo. Cuando ambos partidos hagan eso, el Partido de la Concertación reúne a su convención departamental y vota, con la Corte Electoral adelante, quiénes son sus 2 o eventualmente 3 candidatos. Eso entonces cada partido tiene la llave. En la medida que el Partido Nacional y el Partido Colorado no toman esa decisión, el Partido de la Concertación no puede tomar la suya.
Así que dependerá políticamente de qué se decide para saber si lo hacemos agosto, septiembre, o dejamos transcurrir la elección de octubre, el balotaje de noviembre, y entonces entre pan dulce y verano, como siempre hacemos los blancos, Sí. tomamos la decisión de quién serán nuestros candidatos. Le agradezco estos minutos. Habrá que ver entonces si se consolida esa candidatura, se mantiene en aquellas posturas que asumió. Recuerdo que no anduvo con chiquitas en materia de promesas en su momento, ¿no? A ver. Corredores rápidos, Sí, zoológicos, claro. modelos, un acuario como el de Mundo Marino, estacionamientos, ciclovías. Eso Mucha cosa, y sigo atentamente las cosas que van pasando en Montevideo. Ayer estuve mirando lo de la ciclovía, lo de la bicicleta. ¿Y qué le pareció bien esa idea? A ver, quiero ser muy respetuoso. Sí. Jamás hubiera instalado bicicletas públicas y ciclovías en la Ciudad Vieja. Ah, ¿por qué? A ver. Bueno, porque no es recomendable. La Ciudad Vieja es muy angosta, es muy estrecha, requiere estacionamientos, levantar estacionamientos para ciclovías absolutamente estrechas y levantar estacionamientos para poner bicicletas públicas en un lugar donde la gente no va en bicicleta. A ver, la de los turistas no me la creo. Los turistas no andan por la ciudad, en la Ciudad Vieja para caminarla para los turistas, no para andar en bicicleta. Y para los ciudadanos hay que llegar a la Ciudad Vieja para poder andar en bicicleta en ella. ¿Y por dónde llega? ¿Por la Rambla Portuaria, por 18 de Julio, por Uruguay? Es decir, ese compartimento estanco para andar en bicicleta no me parece que sea el lugar más adecuado para probarla. Me parece que son otras avenidas, otros lugares estudiados de dónde y hacia dónde y desde dónde se mueve la gente. ¿Y con el corredor Garzón qué hace? ¿Lo destruye? Hay que picarlo. ¿Cómo que hay que picar? Claro, no tiene arreglo. O sea, se creó y se gastaron casi 100 millones de dólares para que la gente demorara 20 minutos. Demolerlo? ¿Lo va a demoler? Nada, ¿Lo va a implosionar? 3 pesos. No. A ver, rompieron un hormigón que estaba fantástico para poner un nuevo hormigón y ensanchar un poquito la calle, poner las paradas al medio, generar esta barrera complicadísima y aumentar la inseguridad, pero sobre todo era para que la gente demorara 20 minutos menos entre Colón y el centro. Y arrancó demorando media hora más. Invirtieron más dinero, prácticamente desarmaron una terminal que costó 7 millones de dólares y ahora demoran 15 minutos más. La única manera de que la gente recupere esos 20 minutos que perdió, las paralelas dejen de ser vías alternativas porque no están preparadas para eso y la calle Garzón vuelva a funcionar, le sacamos las cordonetas del medio, las ponemos cerca de los cordones, hacemos buenos solo bus, las paradas las levantamos, hacemos algunas paraditas un poquito mejor en las veredas y que los ómnibus interdepartamentales o departamentales transcurran por un solo bus y los autos por el medio. Yo le puedo asegurar que con eso que sale 2 pesos, no le vamos a dar menor tiempo del que la gente tenía antes para recorrerlo, pero va a recuperar lo que perdió. Está bien, muchas gracias por sus minutos. Un blanco va a presidir a ADEOM, eso le... Sí, increíble. Lo conozco además. ¿Sí? Sí, ¿Y eso le genera que un escenario eventualmente positivo en una posible gestión? Y las cosas cambian, vio, ¿Sí? Cosas raras que están pasando. Bueno, le ganó la intendencia a ADEOM un juicio, ¿le gratificó esa noticia también? Bueno, a ver, es la justicia. Yo creo que ADEOM hizo juicios con mucha razón desde el punto de vista laboral porque tenía convenios firmados. Algunos ganó, este otro, que es consecuencia de los primeros, lo perdió y lo ganó la intendencia. Por un lado mejor porque no sé dónde iba a salir la plata, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Con gusto. El señor diputado Jorge Gandini estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Y muy responsable, que fue la de ir al directorio del Partido Nacional y sellar allí el reconocimiento del resultado electoral y ponerse al servicio. Yo creo que ir a la casa del partido y darle un abrazo a quien ganó es decir, aquí estoy, sigo estando al lado del partido y cuente conmigo, ¿no? Bien, está en carrera otra vez, lo ha dicho usted. Yo creo que Jorge, sí, Jorge está en carrera. El asunto es qué lugar va a ocupar. Ayer todos nos quedamos con una idea, confirmando una idea. El liderazgo de Jorge Larrañaga está intacto, porque el reencuentro con Jorge, que más allá de los temas políticos que consideramos, a muchos nos dio la alegría y la tranquilidad de verlo en carrera, de verlo otra vez replanteándose el futuro desde la óptica de su responsabilidad, de la óptica de su obligación. ¿Le llamó la atención a que el discurso del domingo, por ejemplo, lo impactó? Sí, a todos nos impactó, pero veníamos en una secuencia de impactos, nos impactó el resultado y era lógico que allí hubiera una señal fuerte de Jorge, pero además una señal muy
muy blanca persona, es un tiempo humano que requiere para mirar bien las cosas. Si Jorge se hubiera apurado, le hubiéramos criticado que se apuró. Esa es la verdad. Él se tomó el tiempo y ahora todos decimos, se tomó un tiempo. Está bien tomarse un tiempo, no hay apuro objetivo. Las elecciones internas se adelantaron un mes. O sea, si estuviéramos en el periodo pasado o en el anterior, todavía no habrían acontecido las elecciones internas, que siempre son el último domingo de junio. Así que, ¿qué apuro hay? El frente se apuró, se está apurando, por razones legítimas. Encarna ese liderazgo y porque todos lo reconocemos y lo necesitamos en ese papel. Y entonces la primera cosa importante es, Larrañaga sigue siendo el líder de casi la mitad del partido, es quien lo unifica, es quien lo conduce y por lo tanto, quienes estamos en su movimiento le decimos, la decisión es tuya, confiamos en lo que decidas que va a ser lo mejor para el partido. Desde su punto de vista, ¿deberían ajustarse los tiempos? ¿Debería existir un cronograma para esta definición? No, yo creo que los tiempos son los que las circunstancias vayan generando. Hay un tiempo de la... Recibimos esta mañana con mucho gusto al señor diputado Jorge Gandini, precandidato a la Intendencia de Montevideo para las elecciones municipales de 2015. Gandini, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto acompañarlos. Igualmente para nosotros. Bueno, mantuvo ayer una reunión, usted y el resto de la bancada que respaldó a Jorge Larrañaga, con el líder de Futuro Nacional. Algunas cuestiones ya las hemos planteado aquí al comienzo del noticiero. ¿Cuál es su, digamos, mirada sobre ese encuentro de ayer? Fue una reunión muy positiva, en un trato muy agradable.